2024, febrero 11, domingo sexto del tiempo ordinario. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: «Si tú quieres, puedes curarme». Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: «Sí quiero, sana». Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: «No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés». Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Jesús es un verdadero progresista, porque el progreso solo puede avanzar basado en la realidad. En la antigua ley había muchísimas cosas que eran meras adaptaciones a la mentalidad del tiempo, pero que Dios usó muchas veces como medios didácticos. Es decir, a partir de la mentalidad supo capitalizar las ideas, dirigiéndolas a objetivos concretos que vendrían a ser meros preparativos para comprender la verdad completa, o por lo menos tener una plataforma que permitiera entrar en el conocimiento del misterio. Este es el caso de la lepra. La lepra era una enfermedad muy contagiosa, de la que no se tenía cura en ese tiempo. Era necesario apartarse de quien la padeciera, so pena de contraerla fácilmente y distribuirla de modo que eso se convirtiera en un problema endémico, que sirviera más bien de limpieza étnica. El pueblo que Dios había formado habría sido acabado por esta enfermedad si no se tomaban las precauciones. Así que había una situación muy real de salud al respecto de ella. Pero había algo que no era real y que más bien era parte de una especie de mentalidad mágica en la que se creía que el mal padecido por este tipo de personas era fruto del mal comportamiento. Por lo tanto, había una relación moral con respecto a esta enfermedad. En parte era un pensamiento mágico, porque el que tú te contagiaras no necesariamente era por tu culpa o un castigo por alguna culpa. Es decir, no había necesariamente una relación moral, y por lo tanto no necesariamente que contrajera esta enfermedad sufría de impureza. Ahora, sí hay una relación directa y natural entre la enfermedad y el pecado, porque al final la enfermedad es signo de muerte, y el salario del pecado, según la carta a los romanos, es la muerte. Sin embargo, la muerte generada por el pecado no tiene una relación necesariamente directa con el pecado actual. Lo mágico y fantasioso era relacionarlo directamente. Había veces que más bien la enfermedad resultaba en un daño colateral. Una persona enferma contagiaba a otra sin que ésta hubiese cometido falta alguna. Ahora, esta gente que todavía no estaba lista para estas precisiones es educada por Dios y Dios aprovecha esta mentalidad para enseñar algo. La lepra, más que cualquier enfermedad, era un signo de muerte, porque hay enfermedades que se sufren y ni se nota que la persona está enferma. En este caso, lepra era un signo innegable de muerte, porque la enfermedad precisamente crea cadáveres vivos, una especie de zombies. La persona se pudre en vida. Esta imagen tan grotesca era una imagen muy gráfica del pecado, y es muy pedagógica porque muestra lo feo del pecado, la muerte que éste provoca, y a Dios le convenía que al pueblo le quedara claro que el pecado es muerte, porque igualmente uno puede cometer pecados y no enfermarse, y no mostrar claramente que sea pecado. Hay pecados secretos y que pasan desapercibidos. La lepra lo dejaba todo a la vista. Jesús avanza en esto y supera ya la preparación, supera la idea mágica de que la lepra fuese una impureza moral y muestra la realidad. La lepra es una enfermedad física, no espiritual, y aunque no podemos separar lo espiritual de lo físico, no siempre hay una relación directa.
pero aún podemos comprender el símbolo que yace en la lepra. El pecado es feo y podría tal vez representar muy bien el estado de un alma en pecado, o en la muerte segunda, que es el infierno. Sirve muy bien como advertencia del fracaso resultante. Pero además de la muerte representada en la lepra, vemos aquí un símbolo todavía más poderoso. Así como la lepra puede advertirnos simbólicamente del resultado del pecado, todavía con más fuerza descubrimos aquí, literal y simbólicamente, cómo Jesús sobrepasa las barreras de la muerte y del pecado. Y así como de contagiosa podría haber sido la lepra, todavía más poderosa es la vida que brota de Dios. Jesús rompe con el protocolo establecido por él mismo para transmitir su vida. No había necesidad ni de protocolo ni de enseñanza acerca del pecado, sino todavía una enseñanza más importante. Cristo precisamente a eso vino, a infundirnos su vida y a vencer el pecado. Queda igualmente para nosotros otra enseñanza. Jesús sobrepasa toda barrera, la de aquellos que han pecado, la de aquellos que se han enfermado, inclusive la de aquellos que les son antagónicos. Esto nos enseña que probablemente nos toque hacer lo mismo, besar la llaga del leproso, como lo hizo en su momento San Francisco de Asís. En nuestro caso, cuando la lepra ya no es una realidad, nos tocaría tal vez hacer aquello que no nos gusta, hacer cosas por aquellos que nos caen mal, no ponerle freno ni barreras al amor y besar la llaga del leproso.